Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a una emisión más del ciclo de conferencias de células madre y medicina regenerativa. Esta es la quinta sesión, que lleva como nombre Modo de acción y evidencias clínicas del beneficio de las células madre en la cardiopatía isquémica. Recuerda que puedes encontrar nuestras sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Izaza, médico farmacólogo, doctor honoris causa en ciencias biomédicas. Fue el profesor del área de farmacología en medicina durante 42 años, exdirector del grupo de investigación de farmacogenética e investigador senior en MinCiencias. Actualmente es el director científico de RegentCore, la empresa que financia este evento. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Carlos Izaza. Buenas noches, muchas gracias por atender nuestra invitación. Hoy vamos a hablar del papel de las células madre en la cardiomiopatía isquémica. Voy a desarrollar estos temas que ustedes ven aquí. Primero, vamos a adoptar una definición para que nos sintonicemos todos con respecto a la patología de la cual estamos hablando. En segundo lugar, voy a hablar un poco acerca de la aterosclerosis, ya que es la enfermedad responsable de la mayoría absoluta de las cardiopatías isquémicas en el mundo entero. En tercer lugar, voy a describir el modelo patogénico de la enfermedad, de la cardiopatía isquémica, y en ese modelo patogénico voy a ubicar cuáles son los mecanismos de acción propuestos relacionados con los beneficios de las células madre en esta patología, es decir, como el modo de acción que se dice. Y por último, entonces, vamos a revisar cuál es la evidencia clínica, o sea, en humanos, con respecto a la seguridad y a la efectividad de las células madre en la enfermedad cardíaca isquémica. Muy bien, empiezo entonces con esta definición. Me voy a comprometer con ella porque me parece que es muy sencilla e incluye como los componentes fundamentales de la enfermedad. Primero, reconocer lo que es más que una enfermedad, es un síndrome clínico que está caracterizado por suplencia insuficiente de oxígeno y de nutrientes al corazón. La causa principal de esta enfermedad es la aterosclerosis, que provoca una disminución del flujo sanguíneo o una obstrucción del flujo sanguíneo cuando se trata de un evento coronario agudo. Voy a detenerme un poco con este fenómeno de la aterogénesis, puesto que, como lo acabo de decir, es como lo que subyace en toda la patología de la cardiopatía isquémica. Esta es la imagen de un vaso sanguíneo normal. Esta es la pared del vaso. Este círculo, esta circunferencia interna sería lo que conocemos como el endotelio, y esta es la luz del vaso. ¿Qué es lo que ocurre durante la aterogénesis? Que, como todos saben, se depositan lípidos en el espacio subendotelial, aquí, hasta que se va formando la placa ateromatosa. Cuando se forma la placa ateromatosa, entonces se presentan simultáneamente dos fenómenos. El primero es un fenómeno de tipo anatómico, morfológico, y es que la placa empieza a ocluir, a disminuir el lumen del vaso, y entonces disminuye el aporte sanguíneo al corazón. Las primeras etapas, lo que podríamos considerar como lo que llamamos la angina de pecho estable, se caracteriza justamente por esto, porque hay una disminución, pero hay un aporte fijo. En condiciones basales, normales, el paciente no tiene ningún problema porque este aporte sanguíneo es suficiente, pero cuando aumentan las demandas de oxígeno, se puede presentar el ataque de angina. Esta placa ateromatosa puede permanecer en un estado que llamamos estable, no inflamada, o puede llegar a inflamarse, volverse inestable, fisurarse y producir el trombo, o sea, la oclusión completa de la luz del vaso. Es lo que llamamos pues como el síndrome coronario agudo, específicamente el infarto del miocardio. De manera que me interesa que reconozcamos aquí dos grandes componentes de todo el proceso de la ateromatosis. El primero es anatómico, morfológico, y es que hay una disminución del calibre del vaso. Entonces hay una disminución del aporte sanguíneo al corazón. El segundo es de tipo disfuncional, y es que cuando desde que empieza a formarse la placa ateromatosa, este endotelio vascular
se vuelve disfuncional en el sentido en que en él empiezan a primar los factores de contracción sobre los factores de dilatación. El endotelio vascular tiene unos mecanismos neurobioquímicos que provocan vasodilatación o que provocan vasoconstricción y normalmente funcionan en equilibrio. En el caso de la ateromatosis, en el proceso de aterogénesis, hay una disfunción de ese endotelio, empiezan a primar los factores de contracción y es la razón por la cual a la angina de pecho estable, cuando evoluciona, se le adiciona un elemento nuevo que son las crisis de vasoespasmo coronario. Entonces empieza a aparecer la angina de pecho inestable, la disfunción de la microvasculatura, etc. De manera entonces que reconocemos, pues, en resumen, dos componentes del proceso de ateromatosis: la placa que en sí misma produce estrechamiento u oclusión del flujo sanguíneo y la disfunción endotelial que agrega un fenómeno de vasoespasmo. Muy bien, ahora miremos qué es lo que pasa, cuál es el fenómeno patogénico ya propiamente de la cardiopatía coronaria, pues, o cardiopatía isquémica. Partimos de la injuria isquémica, que puede ser cualquier fenómeno isquémico, transitorio, como ocurre con una angina de pecho estable, o definitivo, con oclusión de un infarto del miocardio. ¿Qué es lo que ocurre cuando se presenta esta injuria isquémica? Casi en forma inmediata, en los primeros días, empieza a aparecer, se dan dos fenómenos. El primero es una mortalidad de cardiomiocitos lisa y llanamente por isquemia. Se quedan sin perfusión sanguínea y mueren. Mueren en una proporción, en una cantidad que está directamente relacionada con el tamaño del infarto, desde luego, con la cantidad de cardiomiocitos que han sido lesionados. Y simultáneamente el área de infarto o el área isquémica empieza a ser infiltrada por células mediadoras de la respuesta inflamatoria. Como ven ustedes aquí, hay neutrófilos, hay monocitos, hay macrófagos, bueno, prácticamente las células que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, que son las que se encargan de liberar los llamados mediadores de la respuesta inflamatoria. O sea, se genera casi en forma inmediata en los primeros días una intensa respuesta inflamatoria en el área isquémica. Hablemos, por ejemplo, en el área infartada. A partir de la primera semana, entrando más o menos hacia la segunda semana, se inicia un proceso de corrección del problema. O sea, lo que lo llamamos resolución. Más o menos empieza la segunda semana y es que empieza a controlarse este fenómeno inflamatorio intenso, empiezan a aparecer aquí células reguladoras de la respuesta inflamatoria y empiezan a cambiar el fenotipo de las células inflamatorias. Por ejemplo, el macrófago proinflamatorio se cambia el genotipo y se convierte en un macrófago antiinflamatorio. Pero una cosa muy importante aquí es que empiezan a aparecer un tipo de células que son vitales en la regulación de la respuesta inflamatoria, que son los linfocitos T reguladores. Ahora voy a volver sobre ese tema, pero los T o TREG, que llamamos T reguladores, juegan un papel aquí que es clave. Hasta que se controla el proceso inflamatorio, entonces el paciente entra en una especie de estado ya subclínico de corrección de la inflamación y queda finalmente la cicatriz del infarto, que es la que se detecta inclusive hasta de por vida. Por desgracia, todo este fenómeno regulatorio no tiene la capacidad de revivir los cardiomiocitos que han muerto, y estos cardiomiocitos se reemplazan por tejido fibroso. De manera que lo que llamamos la cicatriz del infarto es una protección de tipo estructural, porque por supuesto evita que se perfore el ventrículo, pero no es una recuperación desde el punto de vista funcional, porque estas células no tienen capacidad ni de contracción ni de relajación. Entonces ahí podrían aparecer ya las discinesias ventriculares y demás. Pero digamos que esto es lo que se produce como fenómeno patogénico en un infarto del miocardio si el paciente sobrevive al infarto y el paciente recibe tratamiento adecuado y oportuno. Digamos que se recupera el balance hemodinámico del corazón, el paciente queda en un estado basal, le sobrevivió al infarto, no empeora
y puede morir de otra cosa, por decirlo de alguna manera, si está siendo bien tratado. ¿Qué es lo que ocurre? Que por desgracia, hasta un 40% de los pacientes que han sufrido un infarto del miocardio, estas son estadísticas mundiales, y que han recibido tratamiento oportuno, estoy hablando del tratamiento farmacológico de primera línea y el tratamiento quirúrgico, estamos hablando, por ejemplo, de la PCI, de la intervención coronaria percutánea o del injerto, de lo que sea. Hasta un 40% de los pacientes que han recibido ese tratamiento oportuno y sostenido, insisto, no evolucionan de esta manera. O sea, no se controla todo, se controla la inflamación, sino que en cualquier momento de este episodio patogénico se dispara la respuesta inflamatoria, ocurre una liberación masiva de citoquinas. Quiero insistir en que este es un fenómeno del cual sabíamos muy poco, pero a raíz de lo que conocemos con respecto al COVID, que lo que causa la muerte fundamentalmente es lo que llamamos la tormenta de citoquinas, aquí ocurre exactamente lo mismo, pero a nivel local, desde luego no sistémico, como el caso del COVID. O sea, quedan predominando, hay una disfunción inflamatoria e inmune, quedan predominando los mecanismos proinflamatorios, las células T reguladoras no son capaces de controlar este problema inflamatorio y el paciente tiene una evolución que es la que vamos a ver enseguida. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Recuerden ustedes que las células T, que aquí juegan un papel central controlando este fenómeno, células T regulatorias, son las que ameritaron el Premio Nobel de Medicina este año. Los señores que ganaron el Premio Nobel de Medicina fueron los que descubrieron las células T reguladoras y los que han identificado cuál es el mecanismo inmunomodulador y antiinflamatorio de las células T reguladoras. Aprovecho también para decir que esas células T reguladoras se sinergizan con las células madre, con las células mesenquimales. Es decir, las células mesenquimales potencian la actividad de las células T reguladoras. ¿Qué es lo que pasa en este 40% de los pacientes? Entonces tenemos un grupo de pacientes que pasan de la angina de pecho estable, inestable y demás, al infarto del miocardio, se controlan y tienen un corazón homeostáticamente desde el punto de vista cardiovascular controlado y nada pasa. Queda la cicatriz y nada pasa. Puede quedar cierto deterioro, pero nada pasa. Y hay un grupo de pacientes que irremediablemente, independiente del tratamiento que se les haga, médico y quirúrgico, de hecho se descubrió este fenómeno más cuando se empezó a hacer la intervención quirúrgica, un grupo de pacientes que evolucionan irremediablemente hacia la miocardiopatía isquémica, o sea, hay remodelación ventricular, hay deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el paciente empeora sin remedio pese al tratamiento y termina en lo que conocemos como falla cardíaca de origen isquémico, de la cual ya hablamos en la sesión pasada. De manera que cuando un paciente tiene un infarto del miocardio y hace la respuesta inmediata de regeneración, puede tomar, en un momento dado que no conocemos muy bien, puede tomar dos caminos. Uno hacia la regeneración, la estabilización y demás, y el otro evoluciona irremediablemente hasta estados de falla cardíaca de muy mal pronóstico. ¿Qué es lo que sabemos de en qué momento el paciente se dirige hacia uno de esos dos caminos, el adaptativo o el maladaptativo? Eso se llamó desde un primer momento la injuria, isquemia, reperfusión, porque digamos que se empezó a describir muy bien cuando se empezó a masificar las intervenciones quirúrgicas, sobre todo la PCI, pues la intervención coronaria. Hay una liberación masiva de citoquinas, hay típicamente lo que llamamos la tormenta de citoquinas en el caso del COVID, solo que aquí es local y continuada en el tiempo, no controlada por las células T y sin tratamiento actual. Digamos que, para decirlo de una manera clara, el protocolo de tratamiento actual médico, los medicamentos de primera línea y quirúrgico, la intervención coronaria percutánea o el bypass, lo que sea,
no pueden evitar hasta en el 40% de los pacientes que evolucione hacia estados terminales de falla cardíaca. En ese panorama patogénico, ¿qué se sabe de las células madre? O sea, ¿qué mecanismos de acción, qué propiedades tienen las células madre que puedan ser terapéuticas, en este caso de la cardiopatía isquémica? Tenemos claramente identificado, ya lo dije desde un principio, las células madre tienen la cualidad de escuchar el llamado del órgano enfermo, migrar a donde está ocurriendo la inflamación o el daño y diferenciarse en las células del tejido, no el original de donde ellas provengan, sino del tejido donde está ocurriendo el daño. O sea, evidentemente las células madre tienen la capacidad de diferenciarse en cardiomiocitos. Ese es un primer mecanismo de acción. Yo no estoy hablando aquí de cuál es el más importante, sino de las propiedades que podrían estar influyendo en el beneficio de las células madre. Entonces hay generación de nuevos cardiomiocitos, cosa que no se ha logrado con ningún tratamiento hasta ahora. Segundo, tienen también capacidad revascularizante. Ellas producen regeneración de vasculatura y producen mejoría de la circulación colateral, o sea, mejoran la perfusión sanguínea. Tercero, estabilizan la placa ateromatosa. En esta estabilización de la placa ateromatosa lo que estamos diciendo es que permanece como placa, pero no llega al punto crítico del infarto del evento coronario agudo, que es que la placa se vuelve inestable, fisura del endotelio vascular y se desata todo el mecanismo de formación del trombo. Ellas estabilizan la placa. Este mecanismo, es importante reconocer que este mecanismo de las células madre, primero está establecido y segundo se sinergiza con algunos de los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, fundamentalmente con las estatinas que tienen un efecto estabilizante también de la placa. Tienen una actividad antiinflamatoria muy clara, demostrada en todos los casos de la actividad antiinflamatoria de la célula madre, que termina expresándose en una corrección de la disfunción endotelial. Recordemos que también las estatinas y algunos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del paciente que sobrevive a un infarto también corrigen estos dos componentes de la actividad de la aterogénesis, la estabilidad de la placa y la disfunción endotelial. Estas propiedades de las células madre están demostradas suficientemente en estudios in vitro, están demostradas en modelos animales. La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es, ¿qué hacen en el humano? Recordemos que hay mucha investigación básica en modelo animal y en modelo in vitro que no se puede hacer en humanos. O sea, no podemos demostrar en humanos, pues, realmente muchas de estas propiedades de las células madre. ¿En qué nos basamos? ¿En cuáles son esto? ¿Cómo se representa clínicamente en los estudios de pacientes enfermos? Pero lo que sí es claro es que cada vez hay más consenso en que las células madre tienen un rol en todo el espectro de la cardiopatía isquémica. Todas estas propiedades de las células madre que acabamos de describir han sido, como les digo, descritas y demostradas en modelos in vitro, en laboratorio, en modelos animales, pero algunas de ellas, desde luego, no es posible demostrarlas en humanos. Lo que sí es que conociendo esas propiedades y las investigaciones clínicas que les voy a mostrar enseguida, muchos autores, cada vez más autores, admiten que las células madre tienen un rol básico, fundamental, en la corrección de cada uno de los estadios de la cardiopatía isquémica, desde la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable, los fenómenos de vasoespasmo, el infarto del miocardio y, como vimos la vez pasada, la miocardiopatía isquémica y la falla cardíaca pues, de origen isquémico. De lo que sabemos más bien poco, porque reconozcamos lo que esto apenas está siendo descrito, de hecho es un foco de investigación primario en el mundo, porque conocemos que este es el punto en el que diverge el futuro del paciente, hacia un estado terminal de falla cardíaca o hacia un estado de estabilización hemodinámica en el que el paciente puede vivir con una cicatriz de un infarto del miocardio sin mayores problemas, que es lo que llamamos la injuria isquemia reperfusión.
Aquí pues aclaro, no hay suficiente evidencia. Tenemos la ventaja de que durante el COVID, que fue un fenómeno patogénico idéntico a este, solo que sistémico, las células madre mostraron claramente que potenciaban a las células, a los linfocitos T reguladores y que corregían la tormenta de citoquinas que mataba al paciente o que mata al paciente pues con el COVID. Bueno, hasta ahí termino la parte básica, fundamental. Ahora voy a hablar de la parte clínica. Como lo he hecho en anteriores ocasiones, consulté fundamentalmente estas dos bases de datos, que ya lo he dicho, son las dos, hacen parte de las dos bases de datos más grandes del mundo en el área biomédica, son de actualidad diaria y de cobertura universal. Estudié la seguridad y la eficacia de las células madre mesenquimales, estamos hablando básicamente de las células madre mesenquimales en la enfermedad. Y me basé únicamente en los estudios en humanos. Dejé por fuera la investigación preclínica y la investigación de laboratorio. Entonces, estoy hablando de los ensayos clínicos simplemente controlados o ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Estoy hablando de metaanálisis basados en ensayos clínicos. Y estoy hablando de revisiones sistemáticas escritas por expertos en el tema, expertos mundiales en el tema. ¿Qué encontré? Hice la búsqueda desde el año 2010 hasta ahora. Consideré este periodo 2010-2024. Hay 1.445 publicaciones en esas bases de datos. Voy a mencionar aquí algunas cosas. Primero, yo no puedo entender cómo puede haber gente que todavía afirma que no hay suficiente evidencia, que la investigación publicada es insuficiente. Yo no sé qué se está esperando con respecto a esto. Segundo, si bien estos 1.445 artículos, por supuesto yo no los he revisado todos, pero si bien ellos no han llegado todos a la conclusión de que las células madres son benéficas en el infarto del miocardio, cada vez hay más evidencia de que sí, pero también hay estudios con resultados negativos. Sí tienen una constante y es la seguridad de la aplicación de las células madre. Lo que estoy diciendo aquí es que no hay una sola publicación en el mundo en la cual se muestre que la aplicación de células madre adicionada al tratamiento convencional pueda sumar efectos indeseables. No hay absolutamente ningún dato en el mundo. O sea, la seguridad de las células madre se puede garantizar. Pero para no convertir pues esto en un ladrillo, entonces me enfoqué solamente en este último año. De septiembre del año pasado a este septiembre, hice revisión hasta la semana pasada. Hay 88 investigaciones publicadas y de esas 88 seleccioné solo unas poquitas porque me parece que son las que, como, no las únicas, pero que tienen pues como cualidades muy particulares que vale la pena destacar, pero de todos modos, ustedes ya saben, lo he dicho muchas veces, tenemos esta literatura en texto completo. Quien esté interesado en alguno de los datos que haya yo mencionado aquí, nos puede solicitar la literatura. De manera pues que voy a señalar solamente algunas de estas investigaciones. Esta es del año 2003, se sale del rango que les acabo de mencionar, pero es que es una investigación completamente atípica. Es una investigación que yo diría que es de obligatoria citación, porque tiene características muy especiales. De hecho, es un estudio que no es replicable, y no es replicable por la siguiente razón. Bueno, el título es muy farragoso, parece el título de una obra de la Edad Media, de manera que me voy a limitar a explicar de qué se trata. Primero, es un estudio piloto, o sea, aquí no hay pacientes de control, no fue aleatorizado, nada. Fueron hechos con 7 pacientes que habían sufrido un infarto del miocardio y que eran de pésimo pronóstico. Inclusive los autores destacan este hecho. 3 de esos pacientes estarán obligatoriamente candidatos para trasplante cardíaco. Lo que pasa es que no se pudo porque no hubo un donante compatible. O sea, pacientes tenían infarto transmural, edad menor de 75 años y una fracción de eyección de menos del 35%. Estaban en la olla, estaban críticamente enfermos.
Esa fue la razón por la cual este estudio tuvo la característica de una intervención compasiva, que ya sabemos lo que es eso. De manera pues que aquí no se puede pedir controles, nada. El que quiera creer en los resultados de este estudio puede creer, el que lo quiera desacreditar lo puede hacer también. Pero a mí me parece que es un estudio que es irrepetible y que nos permite llegar a conclusiones que son muy valiosas. Cuando estos señores presentaron el informe, este era parte de los resultados. 6 de los 7 pacientes que habían entrado pues al estudio habían sobrevivido por lo menos 12 años. Esto es completamente inédito en pacientes en las condiciones críticas en las que ellos estaban. Que dentro de ellos, de esos 6, estaban los 3 pacientes que habían sido candidatos para trasplante cardíaco, pero que no tuvieron un donante compatible. Y en el momento de la publicación de este estudio, estoy hablando de agosto del año 2023, o sea, hace 2 años. 5 de esos 7 pacientes estaban vivos y habían tenido una supervivencia en promedio de 17 años, un rango de 16 a 30 años, lo cual es completamente inusual en pacientes con estas características clínicas y con este antecedente cardiovascular. De por sí estos resultados ya son realmente, pues por lo menos para mí, son resultados realmente impresionantes. Pero les voy a mostrar las imágenes. Una cosa muy interesante de este estudio es que el seguimiento que le hicieron fue clínico y paraclínico. Y el estudio paraclínico que le hicieron a estos pacientes fue con PET, con tomografía por emisión de positrones, que es el examen de imagenología más completo que hay en este momento. Esos pacientes, aquí traigo 2 ejemplos. Estos son los PET de uno de los 7 pacientes de esta cohorte. La hilera de encima son las imágenes del paciente antes de la aplicación de las células madre y después del infarto. Como ven ustedes, son la pared del ventrículo prácticamente muerta, sin ninguna actividad, tejido no viable del área infartada. Esta era la condición clínica del paciente antes de la aplicación de las células madre. Y la segunda hilera y la tercera hilera son los PET 6 meses después de la aplicación de las células madre. La hilera de la mitad está hablando de la regeneración de cardiomiocitos. Observen esta imagen. Cardiomiocitos vivos, activos, comparado con esta imagen. Cardiomiocitos vivos, activos, comparada con esta imagen donde hay tejido muerto. Cardiomiocitos vivos y activos, comparada con esta imagen. O sea, sí hay demostrado en humanos regeneración de cardiomiocitos, con actividad desde luego, con capacidad de concentración, de contracción y de relajación, muy distinto a lo que ocurría cuando se forma simplemente la escara, la cicatriz de miocárdica, que es un tejido muerto, que está haciendo soporte, pero es un tejido que no tiene actividad funcional. Esto con respecto a los cardiomiocitos. Ahora, con respecto a la vasculatura, miren lo que ocurrió. Misma imagen de este paciente, sin vascularidad, tejido muerto, vasculatura completamente viable comparada con vasculatura completamente viable comparada con este tejido muerto, vasculatura completamente viable comparada con este tejido muerto. O sea, hay angiogénesis, hay regeneración vascular. Esto significa lisa y llanamente que por lo menos en esta cohorte de pacientes hubo regeneración de cardiomiocitos y regeneración vascular. Esto es otro paciente de la misma cohorte. Es una imagen más ampliada, pero igualmente dramática a mi modo de ver. Esta es la zona de infarto, tejido completamente muerto, células dañadas por el infarto de miocardio. No hay actividad bioquímica aquí y hay carencia de actividad. Esto es una cicatriz que lo único que está haciendo es evitar que se rompa el ventrículo izquierdo. Y esto es la misma imagen del mismo paciente un año después. Hay regeneración de tejido y circulación sanguínea. Eso es una revitalización. Esto es típicamente una regeneración de tejido miocardio y de circulación sanguínea, un año después.
Paso a otro estudio, estos ya son del último año. Este es un metaanálisis de 13 investigaciones clínicas donde evaluaron pacientes con un infarto de miocardio, evaluaron función vascular y evaluaron los MACE. Yo ya había hablado de esta sigla. Estos son los eventos cardíacos mayores. Aquí está, muerte de origen cardiovascular, reinfarto y el accidente cerebrovascular. En pacientes que habían tenido pues, el infarto de miocardio y que fueron sometidos a intervención coronaria percutánea, o sea, revascularización. Fueron 727 pacientes, 367 pacientes recibieron tratamiento farmacológico y PCI, o sea, fueron operados, 367. Y 360 pacientes, lo mismo, tratamiento farmacológico, PCI, pero les agregaron células madre, el grupo experimental. Entonces, este sin células madre, pero tratados, y este tratados, pero agregados células madre. Las células madre se aplicaron en los 3 meses siguientes al infarto en todos estos pacientes 360. Fíjese que no es un número desdeñable de pacientes, realmente es un número importante. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los resultados? El grupo que recibió células madre mejoró significativamente. 1, la fracción de eyección. 2, el índice de motilidad de la pared del ventrículo. Recuerden ustedes que estábamos hablando de que queda la cicatriz y quedan discinesias, etcétera, que es una condición altamente arritmogénica. Los seguimientos que le hicieron a los pacientes, qué había pasado antes de los 6 meses, qué había pasado a los 6 meses y qué había pasado al año, que fue el tiempo de monitoreo, de seguimiento de estos pacientes. Dentro de este estudio, me parece algo muy importante, es que los autores de este estudio hacen una discusión con respecto a las vías de administración de las células madre. Consideran las 3 vías que se han utilizado tradicionalmente: la intramiocárdica, aplicada directamente en el miocardio, la intravenosa por una vena periférica sistémica o la intracoronaria, la mayoría de las veces en el mismo procedimiento del PCI. ¿Qué encontraron estos señores? Encontraron que la vía intracoronaria es la más eficaz, superior inclusive a la vía intravenosa sistémica. No recomiendan la vía intramiocárdica. Hoy en día se considera que esa es una vía de administración que ya debe ser superada porque llegó a haber evidencias de que se asociaban con disritmias, de manera pues que no estamos hablando ya de esa vía. Un dato importante, no hubo ni aumento ni disminución de los MACE. Esto lo que nos está diciendo es que las células madre no aportan ningún daño, por lo menos en términos graves, a la expectativa de vida y a la calidad de vida del paciente. Segundo estudio, un seguimiento a mediano y largo plazo, seguridad y eficacia, pacientes con infarto del miocardio. Un metaanálisis, 79 estudios clínicos controlados y randomizados. Esto no es un diseño desdeñable. Este es un metaanálisis realmente muy potente. Miren esto, 7.103 pacientes, distribuidos de la siguiente manera: 3.089 pacientes con el tratamiento convencional, farmacológico y la intervención coronaria, el PCI, lo que se hace pues hoy en día. 3.089 contra 4.014 pacientes que recibieron lo mismo, tratamiento farmacológico, intervención coronaria, pero a quienes se les agregó células madre. ¿Cuál fue el resultado? Quienes recibieron células madre, o sea, este grupo de los 4.000 pacientes, mejoraron significativamente la fracción de eyección a los 6, a los 12, a los 24 y a los 36 meses. Por eso es que se dice que este es un estudio a largo plazo. 3 años después había mejorado la fracción de eyección, que ya dijimos es el indicador de que el paciente va irremediablemente a la falla cardíaca. Aquí hay mejoría. Ahora, recuerden, quiero insistir en este hecho. Esto es versus el mejor tratamiento actual, que son el protocolo de primera línea de tratamiento más la PCI. Agrega beneficio la aplicación de células madre. Encontraron
que si bien desde el punto de vista estadístico no hubo mejoría significativa en términos de reducción de los MASE, ya les dije lo que eran los MASE, sí hay una tendencia, clínicamente hay menor MASE en el grupo que recibió células madre. Lo que pasa es que no es estadísticamente significativo, pero clínicamente ya se demuestra aquí claramente una tendencia. Y no hubo reducción del tamaño del infarto durante el tiempo de evaluación de los pacientes. Este es un estudio que es muy interesante por dos motivos. Primero, es un diseño muy potente, porque es lo que se llama un metaanálisis sombrilla. Un metaanálisis sombrilla es que es un metaanálisis hecho de metaanálisis. O sea, no es un metaanálisis hecho de investigaciones clínicas individuales, sino de metaanálisis. Eso significa que son metaanálisis hechos con miles de pacientes que tienen medidas algunas cosas, otras no, etcétera. La población cambia pues de acuerdo con cada metaanálisis y cada metaanálisis de acuerdo con las investigaciones clínicas que incluyeron. En pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio y que habían evolucionado mal, o sea, aquellos que hicieron la injuria y que evolucionaron a cardiomegalia, a remodelación y que tienen muy mal pronóstico. Ellos hicieron lo siguiente, cogieron los pacientes con el protocolo estándar, lo que ya hemos dicho, y trataron de evaluar si había evidencia de que agregarle algún medicamento nuevo al protocolo de tratamiento al paciente mejoraba los resultados. Y ellos reportan estos tres resultados. Primero, cuando se le agrega al tratamiento del paciente atorvastatina o carvedilol o la hormona tiroidea, si se demuestra pues hipotiroidismo, aunque sea subclínico, y la L-carnitina, de la cual no tengo como mucha claridad, mejora significativamente la fracción de eyección y los volúmenes de fin de sístole y de fin de diástole. Esto es lo que nos está diciendo. La fracción de eyección y estos volúmenes es que mejora la actividad de contracción y de relajación del ventrículo. O sea, hay una mejoría claramente en la función cardíaca. Bueno, y de hecho se expresa aquí en que hay una mejoría del gasto cardíaco. Y hay una reducción de un marcador de inflamación que es la famosa proteína C reactiva, cuando se agregan cualquiera de estos tres medicamentos. Ese es un punto. Otro punto, cuando el paciente es sometido a un desfibrilador, se le implanta un desfibrilador, significativamente se reduce la tasa de muerte súbita de origen cardíaco. Este es otro dato también categórico. No hay ninguna duda en esto. Esto pues sí ya estaba demostrado. Y el tercer punto, que es el que nos está convocando a esta charla hoy, es qué pasa con los que les pusieron células madre, a quienes además les agregaron células madre. Mejoró significativamente la fracción de eyección, mejoró significativamente la distancia de marcha a los 6 minutos. Estamos hablando de disnea de esfuerzo. Y mejoró significativamente la clasificación famosa funcional universal de la Academia de Cardiología de Nueva York, que clasifica pues los diferentes estadios de la falla cardíaca. Y mejoró este marcador bioquímico, que es el péptido natriurético, que es un marcador bioquímico mucho más sensible incluso que el de la proteína C reactiva. Adicionalmente, al grupo que se le agregó células madre, no se incrementaron ningún efecto indeseable y no hubo incremento de las muertes de origen cardíaco. O sea, no adiciona absolutamente nada que pueda ser dañino al paciente cuando se le agrega al tratamiento con el cual se está beneficiando, se le agrega células madre. Este es un estudio que ya me parece que lo mencioné en la ocasión anterior, lo traigo porque es cardiomiopatía de pacientes, cardiomiopatía pues isquémica. Es un estudio muy interesante porque fue en 15 investigaciones clínicas, 4 ensayos clínicos y 11 ensayos clínicos controlados y randomizados. O sea, el diseño más potente que hay, pues como ya lo hemos dicho, en investigación. 1.088 pacientes, un número no despreciable de pacientes para una investigación clínica. Insisto, yo no sé por qué hay gente que sostiene que la evidencia clínica es insuficiente.
Se evaluaron los pacientes a los 6 meses y a los 12 meses. Se evaluaron los siguientes endpoints o resultados pues finales. La fracción de eyección, el tamaño de la cicatriz del infarto y el cuestionario y la calidad de vida según el cuestionario de Minnesota, que es un documento pues, de validez internacional reconocido por la FDA, por la EMA, por todos los organismos internacionales de reglamentación. ¿Qué encontraron? Que en los pacientes que habían recibido células madre hubo mejoría en la fracción de eyección a los 6 meses y en la fracción de eyección a los 12 meses. El seguimiento fue a los 12 meses. Mucho mayor a los 12 meses que a los 6 meses. Ese fue uno de los indicadores que estaban preestablecidos. El endpoint medido como fracción de eyección. 2, una reducción del tamaño del infarto, del tamaño de la cicatriz. Este es el primer estudio. Bueno, ya lo había demostrado ese de 2023 con PET, pero fue un estudio sin control ni nada. Este es un estudio con controles. Hay una disminución del tamaño de la cicatriz medida a los 6 meses y medida a los 12 meses. Mucho mayor a los 12 meses que a los 6 meses. O sea, con el tiempo va mejorando, como se demostró en el estudio donde se hacen las tomografías por emisión de positrones. Y por último, como era otro de los endpoints, cómo mejoraba la calidad de vida, pues en todos los pacientes hubo significativamente una mejoría en la calidad de vida. Estamos hablando de sintomatología del paciente, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, todo lo que se mide en el cuestionario de Minnesota. O sea, aquí se corrobora lo que en el estudio experimental de los 7 pacientes ya se había demostrado, que hay recuperación del tamaño del infarto, hay regeneración celular. Esto es todo, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes para que hablemos del papel de las células madre en la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias al doctor Carlos Izaza y a todos los que estuvieron conectados en esta sesión del ciclo de conferencias de células madre y medicina regenerativa. Si tienes alguna duda, inquietud o sugerencia, no dudes en escribirnos al correo que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima sesión. Feliz noche para todos.